La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El próximo 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué aporta la traducción a la difusión del mensaje audiovisual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ver una producción audiovisual en un idioma distinto al original? Pues nada, esa labor me parece importantísima, no solo en el traductor, el que hace la traducción literalmente, sino en el que hace el doblaje. Si es una traducción que es escrita por subtítulos, pues uno, como con los libros, puede estar dándole una intención, inclusive viendo una imagen. Pero cuando es un doblaje, pues claramente afecta todo, ¿no? Afecta la intención, afecta la historia. Yo hablo los dos idiomas, entonces me pasa que estoy leyendo una cosa y ellos están diciendo otra. Y a veces uno hace ese cortocircuito de las dos cosas, porque la traducción está mal hecha en los subtítulos o difiere de lo que están diciendo en realidad. Siento que hoy es relevante, es demasiado importante, si bien también es importante saber más de un idioma. En muchas ocasiones no se maneja del todo, ya sea la parte digamos sonora o la parte también de la lectura. Entonces una traducción exacta es mucho más fácil para entender una idea, para entender la noticia, el noticiero. Si he tenido algún problema con algunas traducciones, sí, por contexto, por cultura. Creo que no solamente se puede hablar de traducción, digamos, en nuestra habla hispana, a la parte del inglés. Creo que también lo podemos notar con algunas películas en la traducción española, que de pronto algunas personas lo sienten como pesadas o algunas palabras no las entienden porque culturalmente son totalmente diferentes, significan totalmente lo opuesto. Bueno, pues mira, los traductores no solamente son importantes, los traductores son vitales para las producciones audiovisuales, pues primero porque gracias a ellos tenemos esa primera puerta de conocimiento de producciones hechas en lenguas distintas a nuestra lengua materna, ya sean extranjeras o ya sean aquellas propias de las culturas indígenas, ¿sí? Que por ejemplo, prácticamente en nuestro país no conocemos ni la tercera parte de las existentes. Así que los traductores son como ese puente de conexión intercultural. Además, por ejemplo, gracias a ellos, nuestras producciones nacionales pueden ser conocidas en otras partes del mundo. El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción. Este es un oficio que ejercen expertos en idiomas distintos a su lengua materna y que permiten establecer vínculos entre las distintas naciones de la tierra. En el mundo audiovisual, la traducción se remonta a los inicios de la cinematografía. En la época del cine mudo, eran comunes los intertítulos que describían sonidos o decían qué era lo que estaba sucediendo y eventualmente alguno de los diálogos que se sucedían en la escena. Son los predecesores de los subtítulos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Luego se utilizaron narradores en las salas de cine que contaban la historia, mientras que el público veía la acción en la pantalla. Después se hicieron doblajes y con el auge de la televisión llegó la edad dorada de la traducción.
Señal Colombia ofrece contenidos traducidos en diferentes formatos que vienen de distintos lugares del mundo. Y también documentales realizados en lenguas originarias de las naciones indígenas. Una de ellas es Namisak, de 2017. Es un documental sobre la comunidad Misak y su director es Luis Troches Cunubala. Otro es El Niño de Arena, de David Herrera, producción de 2020 sobre un talentoso adolescente de la comunidad wayú. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar: ¿cómo contribuyen las traducciones al enriquecimiento cultural? ¿Las traducciones en televisión tienden puentes entre las naciones? Hola, mi nombre es Lorena Posada, soy artista musical y terapeuta artística. Hello, I'm Matilda, and I'll spend this summer with my grandfather, his pet fish, and my new friends. Me gusta ver películas dobladas al español. Pero solo tengo un problema. Cada día despierto con un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar. Sobre todo cuando son animadas. Siento que cuando las películas son animadas, el doblaje les da otro universo, otra calidad. Consumo bastante producciones en otros idiomas, sobre todo en inglés. El inglés le sube el estrato a las cosas. Pero gracias a las plataformas digitales ahora estamos teniendo acceso a, por ejemplo, producciones coreanas, como el boom de las producciones coreanas, y también japonesas. También hay mucho anime interesante por ver, y sí, lo disfruto. También producciones francesas, alemanas, aunque también tiene su encanto verlo en el idioma original, porque eso tiene, o sea, la voz de los actores también transmiten parte del mensaje que quería dar el director. Creo que el doblaje se ha convertido en una herramienta de democratización de la producción audiovisual bien interesante, donde cualquier persona puede disfrutar una producción más allá de sus conocimientos académicos sobre un idioma. Yo personalmente sí le tengo un gusto a verlo en el idioma original y ver los subtítulos, porque disfruto las actuaciones vocales. También yo, como he estado formado un poquito en doblajes, me gusta sentir cómo transmiten con la voz los actores. Sobre todo además ahora en el mundo del streaming, donde simplemente en el celular ya tengo acceso a ver una producción de cualquier país y conocerlo, verlo en la pantalla, ver cómo viven las personas, cómo hablan, cómo se relacionan entre sí. Para mí la fidelidad en la traducción es muy importante, porque lo más importante en cualquier obra artística es intentar ser fieles al mensaje que estaba tratando de transmitir el artista. Mr. Trans te va a hacer bailar con su fluir, te puede contagiar. It's like a cool symptom, an ordinary film, you've got the looks, ritmo de la vida. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cómo se hacen las traducciones y por ese motivo hemos invitado al programa a Marta Kovačić. Ella es traductora de literatura, filosofía y además es profesora universitaria. Marta, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y un cálido saludo a los televidentes. Marta, ¿qué es un traductor y cuáles son las posibilidades, los alcances de este oficio? Bueno, ¿qué es un traductor? Es alguien que traduce de un idioma a otro, un texto, un contenido audiovisual, pero también un traductor es aquella persona que, por ejemplo, hace una traducción de una persona que no puede hablar, por ejemplo, a través de las señas. También llamamos intérprete a la persona que hace traducción simultánea, y también somos traductores a aquellas personas que hacemos subtítulos, tanto para audiovisuales, pero también existen los subtítulos en obras de teatro, donde por ejemplo pues se está haciendo la obra en un idioma que no es del país, y entonces se hacen por lo general hoy en día a través de subtítulos. Lo mismo sucede con las óperas
que lo mejor es que se canten en su idioma original y por lo tanto es maravilloso poder tener subtítulos para ver exactamente qué es lo que están diciendo y de qué se trata pues el momento y esa simbiosis pues entre el texto y la música. I love you all. Thanks for your support. Thanks for being here. Love you. Take care, guys. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. I will see you in the next class. Marta, ¿cómo se establece qué palabras usar cuando se encuentra un traductor de una película, un programa de televisión con términos regionalistas, con expresiones que son como de un sitio muy específico? A ver, cuando uno habla de un contenido audiovisual y qué palabras deben ser utilizadas, porque hay tantos regionalismos, siempre eso es una dificultad. ¿Por qué? Porque la preparación tiene que ser enorme antes. Uno tiene que averiguar bien hacia dónde va dirigido ese audiovisual, pero lo mejor es hacerlo pues utilizando palabras las más neutras posibles para que no haya problemas de que eso sea entendido pues o no entendido en otro país, teniendo en cuenta que el continente latinoamericano pues es enorme y que hay países desde México hasta Chile, Argentina, donde pues los idiomas y el lenguaje como tal se diferencian, sobre todo en cuanto a las palabras en sí. Por ejemplo, no sé, en piso, apartamento, departamento, en cada país se dice un poco distinto, entonces lo mejor es escoger, por ejemplo, en este caso apartamento, que se entiende en todas partes. Y en cuanto a los regionalismos, lo importante es haber hecho ese enorme trabajo anterior para saber qué se está diciendo. Como camello. Sí, esta picotera. La juega que te van a robar. El bámbaro. Dame una luquita que necesito. ¿Cómo se subtitulan las obras audiovisuales? Eso es a través de tiempo, sí, pues por lo general para que uno sea pagado por las subtitulaciones o las traducciones de audiovisuales, pues sí, se calcula en el tiempo. Sin embargo, pues hay muchas opciones y muchas posibilidades. Un audiovisual se puede traducir mediante subtítulos, también puede ser la voz en off del traductor, que a veces es muy bonito cuando hay un narrador también en off en los audiovisuales. Cuando hay diálogos, lo mejor es hacer subtítulos, porque también es muy importante oír el tono del que habla. Eso para mí, por ejemplo, siempre es muy importante. Yo personalmente prefiero siempre ver películas en su idioma original con subtítulos. Frecuentemente se oyen voces de personas que están en contra de los subtítulos o de los doblajes o de ambas cosas. ¿Cuáles son las dificultades que encarna este oficio? Es muy difícil hacer esa tarea de por sí. Hay magníficos personas que doblan pues los audiovisuales o las películas en sí, lo hacen muy bien y realmente a veces uno ni se da cuenta que están dobladas, otras veces sí se da uno muy bien cuenta. Por el otro lado, como te dije antes, es 1000 veces preferible que oírlo en su idioma original con la voz del actor y que uno tenga subtítulos. Esos a su vez tienen muchísimos problemas. Hoy en día se hace mucho con inteligencia artificial, con distintos softwares, las subtitulaciones de las películas, lo que conlleva muchas veces a que no hay diferenciación entre los pronombres, si es él o ella. También hay palabras que evidentemente están equivocadas, porque muchas veces eso no se revisa. ¿De qué manera la traducción favorece el intercambio en el mundo de material audiovisual, material literario, cultural? ¿Qué es lo que significa la traducción? O si eso es favorable para un intercambio audiovisual y cultural en el mundo, estoy convencida de que sí. Creo que es muy importante entender al otro. Yo creo que eso es algo que muchas veces hace falta, sobre todo en los países violentos. Y traducir eso es entender al otro. Realmente traducir es el arte de entender, el arte de comprender es la traducción. Sin eso no hay cómo traducir. Entonces creo que cuando eso sucede y el otro entiende mejor lo que está diciendo una persona que no habla su propio idioma o su propio lenguaje, que eso puede ser otra cosa también, pues es abrir una puerta para entenderse en el fondo a sí mismo mejor.
mohuka isang amoy siya makataste hata leven ha him tamoy dia en watakay ako muy raver otro morro. Marta, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y también ojalá hasta pronto con nuestros televidentes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es María Fernanda Ubate Benítez, soy administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hola, aquí estoy, sí. Yesterday my life was fine, and now when I'm awake I sing every moment of the day. It's loony, I can't take this madness. Ya no puedo más o no por la escalera, no. Cuidado que así no. En cuanto al tema del doblaje, ¿qué me molestan los doblajes? Puntualmente a mí me molestan generalmente en las series, teniendo en cuenta que se pierde el audio original, expresiones en la voz de los mismos actores. Me parece que es un poco exagerada, entonces pues hace como que se pierda también muchísimo a nivel de la expresión original de cada uno de los actores. Es decir, se pierde un poco la calidad actoral de acuerdo al idioma original. We want our money back right now. Yeah! Desde mi punto de vista, el subtitulado va muy hacia la parte figurativa, es muy literal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento de que la persona se fija más en el subtitulado, el contexto de lo que está tratando de dar a entender el actor se pierde totalmente. Eso genera también pues como que uno esté más pendiente del subtitulado de lo que está diciendo, que muchas veces no es lo mismo que el actor está tratando de transmitir. Nas puta weher nas pulatu no han en ayer nas puta en pul eher hawayu yara puna ya san hire chikwatu chamu man chuhaka tu wati hanya tu harehe hanen pagwamai wawaya. Hasta el momento no he visto una producción que tenga doblaje indígena, sino ya que tengan precisamente su lenguaje original, sea autóctono de lengua indígena, como pasan en algunas producciones de Ciro Guerra. Creo que la importancia precisamente de las personas que se encargan de hacer las traducciones en lengua indígena pues es totalmente trascendental, es de vital importancia porque son ellos los que se van a encargar precisamente de traducir ese producto y llevarlo al contexto de la lengua indígena. Es por ello que es indispensable el trabajo que ellos realicen, la cultura se diversifique y los productos pues precisamente puedan llegar a ampliarse y darse a conocer mucho más a nivel de producción. Nas chihirais ni wayukana nas tihain hatinga o nas sakirin hatin nas noushinu kotu neikas nas harehe hanai mai neparia. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender la importancia de la traducción de producciones realizadas en lenguas indígenas y por ese motivo hemos invitado a Silsa Arias. Ella forma parte de la comunidad Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y además es comunicadora y lideresa. Silsa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Sumillano, muy buenos días Eduardo, te saludamos desde la Sierra Nevada de Gonautúa, soy Silsa Matillarian Martínez, Secretaria Técnica de la CONCIP. Silsa, ¿por qué cree importante tener producciones audiovisuales en lenguas indígenas? Para los pueblos indígenas es más que importante, es vital que los contenidos audiovisuales, las producciones audiovisuales
televisivas y demás se hagan desde las voces y del pensamiento de los pueblos indígenas, 115 pueblos originarios, de los cuales se cuenta con 69 lenguas en el país, y de las 69 son 65 de los pueblos originarios. Eso es determinante. Colombia tiene que escucharse, y qué bueno que se pueda posibilitar escuchar a esas nacionalidades. Nosotros somos un país plurinacional, y qué bueno que se puedan escuchar desde el pensamiento, desde la narrativa, desde la pausa, desde el silencio, desde cada una de esa narrativa propia de los pueblos indígenas. Yunam Colombia tego areino ve más de 100 bashawiken indígenas teila. Treno yunam be kande wenger. Treno misagutu pashabiu, nagucha chumbu bashawikur. Traducir los contenidos en lenguas indígenas a otros idiomas como el castellano, ¿en qué medida ayuda a su preservación? Ayuda. De hecho, hay pueblos indígenas que dicen, si no es en nuestra primera lengua, no permito grabar. Una, porque solo así expresan lo que es y no tienen que doblarse ellos mismos al español. Incluso hay palabras que no están traducidas al español. Un ejemplo, paz. Nosotros hacíamos un ejercicio una vez de qué es la paz para los pueblos indígenas. Y muchos pueblos dicen, para nosotros no existe la palabra paz, porque nosotros no conseguimos la guerra. Nosotros vivimos en un mundo, nuestra lengua y nuestra naturaleza, nuestra cultura es vivir en paz y en armonía con las naturales. Entonces, sí es un mecanismo para conservar, porque termina siendo una herramienta pedagógica al interior de los pueblos, pero también al interior de otras voces académicas, de otros pueblos y demás. ¿Considera usted importante formar a más traductores de lenguas nativas? La formación no es vista solamente, diga acá que tengo un penso y tal. Es un proceso continuo de vivir internamente la cultura. Entonces, por supuesto, se necesitan unas herramientas, lo que tiene que ver con la lingüística y demás. Y hay mucha gente que ya son lingüistas indígenas y, por supuesto, son ellos los que tienen que hacer un proceso de aprehensión y de ir mediando con unas apuestas que tienen una asociación de traductores y demás, precisamente para mediar, para hacer esos puentes entre lo propio y lo que quiere la otra audiencia, que es otra cosa. Esas mediaciones hay que minimizarlas y solo lo pueden hacer los pueblos indígenas, no a través solamente de lo lingüístico concebido desde la academia, sino de la esencia de la lengua de cada uno de los pueblos. ¿Cuáles son las amenazas para que las lenguas indígenas se mantengan vivas? Muchas. Para que se mantengan vivas, pese a que tenemos un plan decenal de lengua, logramos apenas, solo a través de una apuesta internacional, de tener un plan decenal, de una apuesta decenal de lengua, es que Colombia viene y da una mirada desde el Ministerio de Cultura precisamente para conservar y preservar de manera más agresiva. Se venían haciendo acciones, ahí está el Instituto Caricuervo, o sea, hay muchas instituciones que están trabajando en lo que necesita, por supuesto. Una es articular acciones, pero sobre todo concertar acciones. Tenemos la academia, incluso está apoyando, pero la academia también tiene que tener unas pautas de cada uno de los pueblos y demás, no puede llegar solo. El tema urge la necesidad de tejer y trenzar en toda la integralidad con autoridades y quienes están posibilitando estas mediaciones. Chimandaka, Tukuipuncha, Wambrakunata, Nucanchipa, Katanga, Churachikura, Yarichikungimi, Tukuya, Tandarispa, Subyayuyaypi, Kausangapa, Yanayura, Katanga Nirimi, Tutaipuncha, Indi Iquilla, Achkapuncha, Kausay, Yuyaskangapa, Nucanchipa, Alpitapi. ¿De qué manera la televisión puede ayudar de manera efectiva a preservar las lenguas indígenas? La televisión ayuda en la medida en que guarda memoria. Y es una caja que permite trascender a otro público. Pero resulta que también tiene una limitación. En gran parte de los territorios indígenas donde se hablan lenguas maternas no llegan a televisión. Entonces tiene que haber un plan de circulación mucho más agresivo de las emisiones que salen en la parrilla de programación de los canales.
tiene que bajarse, la televisión tiene que bajarse de ese pedestal y bajarlo a Videobeam, a hacer unos kits para llevarlos a los territorios. Y por eso el sistema de medios públicos tiene ese deber ser, de cumplir esa deuda histórica de llegar, pero llegar de manera concertada. Y es muy maravilloso cuando hacemos eso y llega esa pantallita, cuando ellos se ven en esa pantalla, tocan y miran el televisor, miran el computador para atrás si eso es real o no, van y consultan espiritualmente. Y eso es otra cosa, porque entre otras, a veces hacemos unas acciones que no están consultadas espiritualmente y lo que hacemos son acciones con daño. Entonces, también tiene que mediar la espiritualidad en cada una de esas acciones que hacemos. Payamargun namasita, chaykan chunei palligeikan, nei lusikeikan, nei turingeikan yande nammisaka muitajo. Yande pulele marihuan marengan yande nammisaka mi campinita. Ya nave documental de iguan marepe, pulele gena marihuan gama, nei pielan gena mastramarar. Silsa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Siempre será un placer de seguir viendo lo que somos a través de Señal Colombia. Saludos de la Consul. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la traducción y su importancia en el mensaje audiovisual. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.